La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy feliz domingo, Día del Señor. Estamos hoy a 29 de enero y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12a. Estamos dentro del tiempo litúrgico en el ciclo A. El ciclo A indica qué evangelios se van leyendo en los domingos del tiempo ordinario. Hay 3 ciclos: ciclo A, ciclo B, ciclo C. En el ciclo A se lee el Evangelio de San Mateo, ciclo B, el Evangelio de San Marcos, ciclo C, el Evangelio de San Lucas. Entonces, en estos domingos del tiempo ordinario vamos a ir leyendo seguido el Evangelio de San Mateo. Y hoy nos toca el Evangelio de las Bienaventuranzas, que es un evangelio muy importante. Ahora vamos a explicarlo. Vamos a comenzar escuchando la palabra del Señor. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Entonces estamos leyendo en este ciclo A el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo en su Evangelio nos narra por una parte unos largos discursos de Jesús. Y luego va entrelazando esos grandes discursos de Jesús con los hechos de Jesús, como iba por las ciudades y aldeas enseñando, las cosas que hacía,
en Judea, en Galilea, dónde iba, dónde venía, qué hacía con sus discípulos, etc. Bien. Entonces San Mateo, el primer gran discurso de Jesús en San Mateo es el Sermón de la Montaña. Es un largo discurso de Jesús. Y el centro del Sermón de la Montaña son las bienaventuranzas que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Bueno, pues las bienaventuranzas son muy importantes porque, en cierto modo, las bienaventuranzas son como un resumen de todo el Evangelio. Había algunos santos que decían, si tenemos que quedarnos con un pasaje que resuma todo el Evangelio, nos podemos quedar con las bienaventuranzas. Fijaos si son importantes. Y ahora vamos a explicar un poco, leyendo el número 1717 del Catecismo, en qué consisten las bienaventuranzas. Dice así: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, describen su amor. Es decir, ¿qué nos cuenta Jesús en las bienaventuranzas? Pues en el fondo Jesús en las bienaventuranzas nos está contando cómo es Él. Las bienaventuranzas, querido hermano, querida hermana, le describen a Él, ¿sabes? En Él se cumplen de manera perfecta las bienaventuranzas. Así que diciéndonos las bienaventuranzas, en el fondo Jesús nos está contando cómo es su corazón, que vive su corazón. Además de eso, las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles, o sea, nuestra vocación, la de todos nosotros, asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Las bienaventuranzas tienen como la siguiente dinámica interna: es morir para resucitar, es humillarse para ser elevado por Dios. Entonces, las bienaventuranzas nos enseñan que uniéndonos a la pasión de Cristo, participaremos también de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Si tú tienes de fondo en tu vida las bienaventuranzas, eso te ilumina lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Tú las tienes de fondo, ¿no? Las tienes ahí presentes. Y eso te va a iluminar a ti qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y también iluminan las actitudes de un cristiano, es decir, con qué actitud tienes que afrontar la vida, con qué actitud tienes que afrontar las cosas. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Las bienaventuranzas son promesas.
en cada bienaventuranza, Jesús nos hace una promesa. Y esa promesa sostiene tu esperanza en la tribulación, por supuesto. Si tú has recibido grandes promesas, aunque estés sufriendo, como tú confías que esas promesas se van a cumplir, tienes esperanza. Las bienaventuranzas anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Incoadas significa que ya han comenzado. Las bienaventuranzas te anuncian bendiciones y recompensas para el cielo. Te dice Jesús en las bienaventuranzas que si te comportas conforme a ellas, vas a tener toda una serie de grandes recompensas en el cielo. Pero no solo eso, sino que ya aquí en la tierra comienzas a vivir esas recompensas. Se empiezan ya a cumplir esas recompensas. Por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si eres limpio de corazón, verás a Dios en el cielo. Le verás cara a cara. Pero no solo eso. Esta promesa ya empieza a cumplirse en esta vida, porque si eres limpio de corazón, tú tienes una capacidad para ver internamente a Dios, no con los ojos del rostro, pero sí que le vas a ver con tu corazón y le vas a conocer y vas a experimentar que estás muy cerca de Él. Entonces ya en esta vida verás a Dios de una manera misteriosa, espiritual, pero le verás. Y las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. ¿Quién ha vivido las bienaventuranzas? Por encima de todo, las ha vivido María y también todos los santos. En el Sermón de la Montaña, Jesús tiene un gran interés en educarnos. Durante su vida pública, Jesús dedicó muchas de sus energías a enseñarnos. Nos enseñó mucho. Nos enseñó muchas cosas. Pues bien, igual que Jesús dedicó muchas energías a enseñarnos, querida alma contemplativa, tú tienes que dedicar muchas energías a aprender. Aprender de Jesús. Dedica a eso tu esfuerzo, dedica a eso tu inteligencia, dedica a eso tu atención. Procura aprender mucho de Jesús. Ahora os quiero explicar brevemente 3 bienaventuranzas que me parecen de una gran importancia. Primera bienaventuranza que os quiero explicar. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué son los pobres de espíritu? ¿Qué es ser pobre de espíritu? Os lo explico.
Ser pobres de espíritu son los pequeños que confían en Dios y esperan de Él la salvación. Eso es ser pobre de espíritu. Ser un pequeño que confía en Dios y espera de Él la salvación. Lo espera todo de Él. Confía plenamente en Él. Se hace pequeño. Bienaventurados los mansos. ¿Qué significa ser manso? Según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, manso significa, os lo voy a leer, manso, de condición benigna y suave. Una persona mansa es una persona benigna y suave. ¿Qué significa benigno? Benigno, según el diccionario, significa afable, benévolo, piadoso. O sea que una persona mansa es una persona afable, benévola, piadosa. ¿Qué significa benévolo? Benévolo significa que tiene buena voluntad. Entonces, resumiendo, ser manso es ser bueno y suave. Y luego, ¿qué es ser limpio de corazón? Ser limpio de corazón es que no tiene doblez, que ama con sencillez, que vive la castidad, que vive en la verdad. Eso es una persona limpia de corazón, que no tiene doblez, que ama con sencillez, que vive la castidad, que vive en la verdad. Qué hermosura son las bienaventuranzas, mi querida alma contemplativa. Muy feliz domingo. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.